a empezar para ya. Ahí está. Uh-huh. ¿Sabes qué? Se me ha subido esto acá, no sé por qué. Hay que jalarlo nomás, dice, pero no sé cómo. Clic ahí, espérate, en el momento que sube de nuevo, te voy a ponerlo. A ver. Grábalo y bájalo. ¿Ya? Espérate. Ahora sí ya agrandó, muy bien. A ver aquí, mira. Es esto, ¿ves? Aparece en momentos que justo, mira. ¿Cómo hago acá? A ver acá. Un ratito. Acá. A ver, admite, Jennifer, que vea. No, esto de acá es, mire. Acá. Espera, se ha puesto al final, creo. Eso de ahí, esto de aquí. Ah, está regio. Ya. Espérate, ¿dónde está está al final? Oh my God. Espérate. ¿Cómo hago? La separada se ha puesto al final, la diapositiva. Un ratito, ¿ya, chicos? Mira, es el final. Me queda en el final. Ya. Bien. Thank you. Había pegado. Bien, jóvenes. Entonces el día, hay un ratito, ¿quiénes vienen? A ver, los jóvenes, ¿quiénes vienen? A ver, ya, Niños Morales. Pasen. Ya. A ver quién está esperando. Ya. Pasen todos. Bien, chicos, entonces silencien sus audífonos, sus micrófonos y empezamos, ¿ya? Aquí vamos a hablar todo lo que es la bioseguridad. Ya antes hemos conversado sobre la bioseguridad, ustedes ya tienen buena base sobre ello, pero hoy día también vamos a explicarlo para afianzar esos conocimientos que son básicos en nuestro trabajo diario. Aquí vamos a hablar sobre las medidas de bioseguridad, definiciones, principios, barreras protectoras, tanto físicas, químicas, precauciones generales que debemos tener presente con respecto a líquidos de precaución universal, clasificación de los residuos. Bien, ahí está. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo, ¿no? Lo que es la bioseguridad. ¿Ve? Bioseguridad se realiza en conjunto, lo que quiere decir que todo el personal de salud debe conocer estos principios, estas técnicas, personal general, autoridades, administrativos, todos en general deben conocer estos principios. ¿Para qué? Para proteger a todos, al personal, a los pacientes, a los visitantes que llegan a nuestro centro, el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para reducir y eliminar riesgos biológicos, conjuntos y medidas mínimas. Entonces, de esa manera, el objetivo principal es que el personal de salud se proteja. ¿Bien?
vamos a ver el significado de la palabra bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, bio, ustedes saben, ¿no? Del griego bios, que significa vida, ¿no? Y securus, ya, seguridad. Este término proviene del adjetivo y sustantivo seguro y del sufijo abstracto ida, que significa cualidad. La palabra seguro viene del latín securus, tranquilo, seguro, aquello que está alejado de cuidados y preocupaciones, lo que le proporciona pues tranquilidad, ¿no? Y del latín itas, con que se formaban en latín sustantivos femeninos, seguridad. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la bioseguridad en sí, ¿qué es? Porque hay unos conceptos específicos sobre la bioseguridad. Por ejemplo, son todos aquellos comportamientos que están encaminados a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo biológico del personal, del trabajador de salud y de adquirir infecciones en el medio laboral. Entonces, son todos aquellos comportamientos que están encaminados a lograr conductas que disminuyan el riesgo biológico, o sea, de que no nos contaminemos, del trabajador de la salud y, lógicamente, de adquirir infecciones en el medio laboral. O sea, en el hospital estamos en contacto con muchos microorganismos, bacterias, virus, hongos, etcétera, etcétera, que nos pueden producir un problema de salud. Ahí está. Por ejemplo, esta bioseguridad nos compromete a todas las personas que se encuentran en el ambiente asistencial, a sus trabajadores, a todos, en general. Y también, lógicamente, cuando, por ejemplo, también está diseñada en el marco de una estrategia de disminución de riesgo, claro está. Y ustedes lo van a ver que el principio esencial de la bioseguridad es no me contagio y no contagio. Las normas de bioseguridad disminuyen, pero no eliminan el riesgo. ¿Es verdad? No disminuye. O sea, las normas de bioseguridad disminuyen, pero no eliminan el riesgo. Es decir, si tú no tienes cuidado, te puedes contaminar en cualquier momento. Siempre no dejemos nuestras medidas de bioseguridad al azar. Tenemos que aplicarlas en todo momento de nuestras actividades profesionales. Eso tienen que recordarlo siempre. Ahí está. Debemos recordar, ahí se lo está diciendo el conejito, ¿eh? También tenemos unas normas de bioseguridad. ¿Ya? Unas normas de la bioseguridad, por ejemplo, que nos van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, que debemos mantener en el lugar de trabajo óptimas condiciones de higiene y aseo. Por ejemplo, por favor, esos audífonos, esos micrófonos, ciérrenlos. No es permitido fumar en un lugar, en el sitio de trabajo. Ustedes saben que por ley está prohibido fumar. Es más, las cocinetas que se encuentran en el hospital para preparación de alimentos, eso se hace solamente en la cocina. No se hace en cualquier servicio del hospital. No se debe, está prohibido consumir alimentos dentro de un área hospitalaria, en el aspecto de que si ustedes están en un servicio de medicina, de cualquiera de los servicios, eso está prohibido al consumir alimentos dentro de ese ambiente, ¿ya? O sea, en las áreas asistenciales, incluso administrativas. ¿Ya? Van a ver, por ejemplo, también que hay otro punto bien interesante, acá nos los dice, no guardar alimentos en neveras ni en equipos de refrigeración donde se encuentran sustancias o químicos, vacunas, etcétera, etcétera, prohibido, porque tus alimentos se pueden contaminar, claro está. Y que las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación del lugar de trabajo deben ser confortables y adecuadas. También que tú manejes todo paciente como potencialmente infectado. Eso sí, nunca lo olvidemos, que debemos considerar a todas las personas como potencialmente infectados, porque de esa manera las normas universales deben aplicarse a todos los pacientes independientemente del diagnóstico por lo que ellos estén pasando, ¿no? La clasificación específica de sangre y otros líquidos corporales
también como infectada o no infectada, no. O sea, ustedes tienen que considerar todo como infectado, porque lógicamente de esa manera yo aplico adecuadamente mi bioseguridad en todo momento. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, aquí, que ustedes deben tener presente siempre el lavado cuidadoso de sus manos antes y después de cada procedimiento. E igualmente si se tiene contacto con material patógeno, definitivamente. Utilice de forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental o equipos contaminados en la atención de pacientes. Hacer lavado previo antes de quitárselos y al terminar el procedimiento. ¿Por qué se hace eso? Por ejemplo, los guantes terminan a veces con sangre o otros fluidos orgánicos. Entonces tú vas, te acercas al esto y los lavas, los enjuagas, pero inmediatamente te los quitas y los eliminas. Utilice un par de guantes por paciente, ¿ya? Pero también no olvidemos que hacer lavado previo antes de quitárselos y al terminar el procedimiento. Y lógicamente, cuando yo voy a atender a otro paciente, me lavo nuevamente las manos y me coloco un par nuevo de guantes. Abstenerse de tocar con las manos enguantadas alguna parte de tu cuerpo, de tu cara, de tus ojos o del cabello, y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento, ¿ya? O está prohibido. Es tu bioseguridad. Porque en una vez te tocas el ojo, ya te está llevando contaminantes a los ojos. Y la mucosa conjuntival es muy, muy sensible a ellos. Y nos podemos transmitir una enfermedad. Vemos también que el empleo de la mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan generar salpicaduras y gotitas de aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. ¿Ve? El uso del delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen salpicaduras, aerosoles o derrames de sangre o líquidos orgánicos. Siempre, si ustedes saben que van a estar, por ejemplo, en un ambiente, por ejemplo, en emergencia, esto que pueden llegar pacientes con hemorragias arteriales, etcétera, etcétera, tú debes colocarte este delantal plástico para que de esa manera proteges tu uniforme. Y también evitar deambular con los elementos de protección personal fuera de tu área de trabajo. O sea, no podemos estar caminando libremente como shopping, ¿no? Como que no vamos de shopping. Entonces, solo dentro de tu área de trabajo. Mantenga tus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo y en un lugar seguro y de fácil acceso. Eso es muy importante. Utilice equipos de reanimación mecánica para evitar el procedimiento boca a boca. En el caso de, por ejemplo, un paciente que haga un paro cardiorrespiratorio, ahora hay unos aditamentos que nos ayudan a colocar en la boca del paciente y por esa zona administrar a través de el oxígeno, lo que necesita el paciente. Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o dermatitis serosas hasta tanto estas hayan desaparecido. O sea, si tú tienes una herida o alguna infección en la piel, algún problema, mejor en lo posible, evita la atención directa con pacientes, ¿ya? Tengamos presente también que si se presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrela con esparadrapo o curitas, ¿ya? Las famosas curitas. Y mantenga actualizado su esquema de vacunación contra la hepatitis B. Eso sí, la vacuna contra la hepatitis B debe todo profesional de la salud, incluso ustedes que ahora son alumnos y que después van a ir a los hospitales, tienen que irse vacunando contra la hepatitis B. ¿Ya, chicos? Con su refuerzo. Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas al factor de riesgo biológico de transmisión parenteral deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales y cuando el caso lo amerite, se debe reeducar en áreas de menor riesgo, según sea el caso. Aplicar en todo procedimiento las normas de asepsia necesarias. Eso sí, siempre manteniendo la asepsia cualquier labor de su trabajo asistencial. Por decirle, si ustedes van a curar una herida, lógicamente mantener siempre la bioseguridad adecuada, de tal manera que no te contamines, ni tampoco contamines el paciente, lógicamente, ¿ya?
tenemos que, por ejemplo, utiliza tus técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. Maneja con estricta precaución los elementos cortopulsantes, ¿no? Los bisturíes, las tijeras que se utilizan en los materiales quirúrgicos y los bisturíes, por ejemplo, las hojas de bisturí, deséchelos en los recipientes ubicados en cada servicio hospitalario, en los recipientes que deberán estar firmemente sujetos de tal manera que pueda desechar agujas jalando la jeringa para que caigan en el recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra mano. ¿Está claro? En ningún momento ustedes tienen que estar reencapsulando jeringas. Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar manualmente las agujas de la jeringa y deséchela por completo con todo. De esa manera evitamos pincharnos, porque ese es uno de los accidentes que muchas veces sucede por ese error al tratar de reencapsular una aguja cuando ya ha sido utilizada. ¿Ya? No se rehace eso. No cambie elementos cortopulsantes de un recipiente a otro. Prohibido. No, porque te puedes cortar, te puedes punzar. Abstenerse de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí. Prohibidísimo y peligrosísimo. ¿Ya? Cuchillas, agujas o cualquier material cortopunzante. Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hoja de bisturí. Esto salió, jóvenes, a partir del año 1980, cuando se presentaron los primeros casos de VIH en el mundo. Antes las agujas se reciclaban, se reutilizaban, se esterilizaban, porque habían especialmente para eso, se usaban muchas veces y no había peligros. Pero después del 80, cuando ya apareció este problema del VIH, ahí sí ya todo se usa descartable. Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. El personal de área de mantenimiento debe cumplir también con sus normas universales de prevención y control de factores de riesgos biológicos. O sea, de que se pueda contaminar con el material con el que él va a trabajar, ¿no? Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al finalizar tu jornada de trabajo. Voy a terminar mi tarea ahí en la mesa. ¿Ya? Por favor, esos micrófonos. En caso de derrames o contaminación accidental de sangre u otros líquidos corporales sobre superficie de trabajo, hay que tener mucho cuidado. Primeramente, ¿qué hacer? Cubra con papel u otro material absorbente. Luego vierte hipoclorito de sodio, 5.000 partes por millón sobre el mismo. O sea, si se derramó sangre, se echa hipoclorito sobre la sangre y se cubre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos. Después limpie suavemente la superficie con un desinfectante a la misma concentración y realice limpieza con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y bata. Es más, el personal de limpieza, de mantenimiento, ellos usan unos guantes que son mucho más reforzados. En caso de ruptura de material de vidrio, con esto hay que tener mucho cuidado. Contaminados con sangre u otro líquido corporal, los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor, nunca con las manos. Porque suceden los accidentes, jovencitos. Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible y cierre hermético. Debe tener preferiblemente el tapón rosca, de rosca. Aquí tenemos, por ejemplo, manipule y transporte las muestras disponibles en recipientes seguros con tapa y rotulados, empleando gradillas. Las gradillas a su vez transportarán recipientes herméticos o acrílicos de plástico que tengan fugas o derrames accidentales y deben ser fácilmente lavables para mantenerlos limpios. En caso de contaminación externa, el recipiente debe lavarse con hipoclorito de sodio, 1000 partes por millón y secarse. El sodio, el hipoclorito o lejía que llamamos nosotros, es uno de los mejores desinfectantes con los que contamos hoy en día. En el aspecto de que es muy económico y es muy excelente en su acción desinfectante. En las áreas de alto riesgo biológico, el lavamanos debe permitir accionamiento con el pie, la rodilla o el codo, porque de esa manera ya no estamos tocando
llaves para abrir ni nada, ¿no? Entonces, restringe el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico. Al personal no autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal innecesarios, y a los niños. La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué plástica roja? Porque eso indica de que es un material biocontaminado, o sea que lo que cayó ahí, lo que está allí dentro contiene muchas posibilidades de contaminación biológica, ¿ya? Pueden ser bacterias, virus, etcétera, etcétera, etcétera. Disponga el material patógeno en bolsas de color rojo, rotulándola con el símbolo de riesgo biológico. Eso es muy importante. En caso de un accidente de trabajo con material corto punzante, como pueden tijeras, pueden ser una aguja, puede ser un bisturí, haga el autorreporte inmediato del presunto accidente de trabajo. Eso es muy importante. No hay que ocultarlo porque esto es muy importante informarlo porque ha habido casos en los cuales el profesional no informó y después él estuvo con problemas por no haber informado, no solamente por no haber informado, sino que se contaminó. Ahora, ¿cómo demuestras tú que fue dentro del hospital o fuera del hospital? Ahí está el problema, ¿ven? Por eso es muy importante, si tú tienes un accidente de trabajo, inmediatamente hay que reportarlo y llenar un documento, ¿ya? Es un papel, todo un trámite. Y los trabajadores que están sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar en áreas de alto riesgo biológico, claro está, ¿no? Eso ya lo ven sus jefes de áreas personales, ¿no? Aquí, por ejemplo, que los principios de la bioseguridad se puede resumir, por ejemplo, en la universalidad, eso ya ustedes lo saben, ¿verdad? El uso de barreras, tenemos también los medios de eliminación de material contaminado. Entonces aquí vamos a hablar de la universalidad. Son a todas aquellas medidas que deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, ¿ya? Esa es responsabilidad de todos. Todo personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que pueden dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas independientemente de presentar o no patología. ¿Está claro? Esto es muy importante tenerlo presente, jóvenes. Ahí está, por ejemplo, ahí vemos que el principio de la bioseguridad también tenemos el uso de barreras, ¿no? Para evitar el contacto directo entre personas y objetos potencialmente contaminados o nocivos. Utilizar barreras químicas, físicas o mecánicas, es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente. Debemos mantener un ambiente seguro, barreras primarias, barreras secundarias y el uso de barreras, por ejemplo. Por ejemplo, en el ambiente seguro, vamos a ver, tener presente, ahí está, un ambiente seguro, ¿ven? La limpieza aquí. Es el proceso mediante el cual se eliminan materias orgánicas y otros elementos extraños de los objetos en uso mediante lavado con agua, con o sin detergente, utilizando una acción mecánica o de arrastre. Generalmente se utilizan detergentes con enzimas, o sea, le llaman detergentes enzimáticos, con enzimas. ¿Por qué? Porque ayuda a eliminar todo lo que es la materia orgánica. Y a través de la acción de mecánica o de arrastre, ¿no? Esta limpieza, por ejemplo, debe preceder a todos los procedimientos de desinfección, esterilización, y debe ser efectuada en todas las áreas del hospital. Esta limpieza debe ser realizada con paños húmedos y el barrido con escoba húmeda a fin de evitar la resuspensión de los gérmenes que se encuentren en el suelo.
Entonces ya saben, esto tiene que ser realizado en forma muy prolija y no apurándose, haciéndolo de acuerdo al ambiente donde están trabajando. No contaminemos con las escobas, lógicamente a barrer así como cuando barres tu casa, ¿no? Hay sus técnicas especiales que ayudan a que tú evites esa contaminación del medio ambiente donde estás. La desinfección. Este proceso elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, excepto esporas de los objetos inanimados. ¿Qué significa esporas? Las esporas vienen a ser unos seres, o sea, hay, por ejemplo, tenemos bacterias que se reproducen por esporas. Y las bacterias esporuladas son las más peligrosas. Son muy resistentes. Entonces, con ellas hay que tener mucho cuidado. Pues dice, excepto las esporas, porque ellas tienen que ser a través de otro procedimiento que se llama esterilización. Ahí sí mueren las esporas. Por ejemplo, tenemos enfermedades que son transmitidas por bacterias esporuladas. El tétanos. El tétanos es una de ellas. El tétanos es una enfermedad terriblemente peligrosa que lógicamente daña el sistema nervioso. Y lógicamente muchos de estos pacientes mueren. Pero hoy día hay vacunas contra el tétano y está dentro del calendario de vacunaciones también. Estas se efectúan mediante procedimientos en los que se utilizan agentes químicos en estado líquido, en el caso de la pasteurización a 75 grados C y la radiación ultravioleta. Aquí, el grado de desinfección producido depende de varios factores, ¿no? La desinfección química, que se clasifica según su acción en desinfección de alto nivel. Es lo que nosotros llamábamos el DAN. La desinfección de alto nivel es el DAN. Son siglas, DAN, ¿no? Desinfección de alto nivel, que, o sea, tiene como inactiva a microbacterias, virus y hongos con excepción de esporas, ¿ven? Esta de acá, ¿ya? La primera. Y aquí en la desinfección de nivel intermedio, por ejemplo, tenemos Mycobacterium tuberculosis, bacterias vegetativas, mayoría de los virus, mayoría de hongos, pero no los esporos bacterianos, o sea, las bacterias esporuladas. Y la desinfección de bajo nivel puede destruir la mayoría de bacterias, algunos virus y algunos hongos. Aquí, ¿no? Por ejemplo, vemos esto. No es confiable para microorganismos más resistentes, como bacilos, esporas bacterianas. Tenemos también la descontaminación, que es otro método, tratamiento químico aplicado a objetos que tuvieron contacto con sangre o fluidos corporales. Tenemos la esterilización. Aquí en la esterilización, esto es bien interesante, que aquí es la destrucción de todos los gérmenes. Aquí sí mueren las bacterias esporuladas. ¿Ya? La desinfección que también destruye a los gérmenes puede también respetar los esporas, pero aquí la esterilización, ahí sí mata a las esporas, o sea, las bacterias esporuladas. Por ejemplo, tenemos esta esterilización por vapor. Ahí en esa esterilización por vapor, el método de elección para el instrumental médico reutilizable se debe mantener por lo menos 20 minutos luego de que se haya alcanzado los 121 grados Celsius a una presión de 2 atmósferas. Jóvenes, en los hospitales se utiliza este método, esterilización por vapor, ¿ya? Aquí se utiliza el calor húmedo. Este de aquí es muy económico, por eso los hospitales lo utilizan, se realiza en el autoclave. En los hospitales son unos autoclaves grandes, ahí las 24 horas del día está trabajando en la central de esterilización, preparando todo el material quirúrgico para las cirugías, curaciones, etc. ¿Qué hace este sistema de esterilización por calor húmedo? Lo que hace es que la bacteria se denaturaliza en sus proteínas y las desecha, las destruye totalmente. En el caso del calor seco, aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿qué le hace la esterilización por calor seco? Porque esto es bien interesante, ¿no? En el calor seco, cierren esos micrófonos. El calor seco lo que hace es deshidratar a la proteína de la bacteria, o sea, la desnaturaliza de tal manera que las pulveriza. ¿Bien? Entonces, la esterilización por inmersión, esto se hace con productos químicos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el glutaraldehído, que son productos muy, muy fuertes,
y estos se realizan para destruir el HIV, ¿no? O sea, el virus del SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por favor. Principio de bioseguridad. Uso de barreras. Barreras primarias. Aquí tenemos, ¿ya? Bien, aquí por ejemplo, tenemos, las barreras primarias son la primera línea de defensa. Se manipulan materiales biológicos que puedan contener agentes patógenos. Aquí, por ejemplo, este concepto de barrera primaria podría asimilarse a la imagen de una burbuja protectora, ¿no? Ahí ustedes ven cuando no es posible el aislamiento de un foco de contaminación. La actuación va encaminada a la protección mediante el empleo de prendas de protección personal, ¿no? La famosa EPP o elementos de protección personal. ¿Ya? Entonces, de esa forma se protegen el personal, todos los profesionales. Ahí está, tu protección personal. Tu equipo de protección individual, ahí ven, lo están viendo ahí a un señor que parece, ¿no? Totalmente cubierto con sus elementos de protección personal. Hoy día, con este problema de la COVID-19, las personas ya parecen astronautas, ¿no? Bueno, es la protección contra este virus. Y para muchos más. Cualquier equipo sujetado por el trabajador o cualquier complemento destinado a ser llevado, ¿no? Utilizado por él, lógicamente, ¿para qué? Para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar la seguridad de su salud. Ese es el objetivo, ¿ya? Ahí vemos a un profesional que está manipulando sangre, por ejemplo, ¿no? Porque en todos los servicios se trabaja, en banco de sangre, en emergencias, en sala de partos, etcétera, 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 ¿no? Centro quirúrgico, los médicos, los enfermeros, instrumentistas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ellos tienen que usar sus elementos de protección personal. Estos mandiles, batas, es una exigencia multifactorial en la atención de pacientes por parte de integrantes del equipo de salud. Eso no lo olvidemos. Todos, 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 ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, las recomendaciones, como usar la bata, ahí está, su batita, sus chaquetitas, ¿no? Sus uniformes dentro del laboratorio. Esta ropa protectora deberá ser quitada inmediatamente antes de abandonar el área de trabajo, ¿ya? Es decir, tú trabajas en una área específica, tú te lo colocas dentro mientras toca tu turno de trabajo. Debería ser transportada de manera muy segura a un lugar adecuado para su descontaminación y lavado en la institución, si es una ropa que se va a reutilizar. Pero lógicamente, si es una desechable, definitivamente su nombre lo dice, ¿no? Se elimina, ¿ya? Ahora, tenemos también, por ejemplo, protección ocular y tapabocas para proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca. Ahí está. Sus lentes protectores, su mascarilla, la N95, que es una específica, ¿no? Para los profesionales de la salud. Anteojos o lentes de seguridad, que debe permitir una correcta visión, ¿no? Del profesional que lo está utilizando. Ahí está. Vamos a ver, por ejemplo, también que lentes correctores, por ejemplo, personas que requieren el uso de lentes, gafas de seguridad con lentes protectoras, gafas de protección ocular que pueden llevar sobre las gafas graduadas, o sea, aquellos que usamos lentes pueden usar esas protectoras. Lentes de contacto, eso hay que tener mucho cuidado para aquellas personas que utilizan lentes de contacto durante el trabajo en laboratorio, porque a veces pueden haber salpicaduras, etcétera, etcétera, y que hay posibles riesgos de contagios, ¿ya? O de contaminación. Tapabocas. Debe ser de material impermeable frente a los aerosoles, o por ejemplo, salpicadura, cubrir la nariz, toda la mucosa bucal, puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que mantenga limpio y no se deteriore este producto, ¿ya? Entonces, ahí ven, ahí están sus tapabocas o mascarillas, nosotros lo llamamos. Ahí está, miren, ahí está el virus, ahí están los profesionales, pero también en el uso de sus barreras primarias, ¿no? Tenemos que tenerlas siempre presentes en todo momento de tu actividad profesional. ¿Cómo te protege los pies? Ya, también, escúchenme, esto es bien importante en cuanto a lo que es la protección de los pies. No vas a ir pues con tus sandalias de fiestas, ¿no?
Tú tienes que ir con zapatos adecuados para el trabajo. No vas a ir con tacones, ni plataforma, ni nada de eso. Tú tienes que ir con un zapato adecuado, que esté bien protegido tus pies. Por ejemplo, aquí, prevenir heridas en los pies, evitar deslizamiento en los suelos mojados. O sea, hay que comprarse, usar zapatos que no hagan, no sean muy resbaladizos, ¿no? Ya, tipo de zapatos que no se deben emplear en el laboratorio, por ejemplo, esos que no tienen mucho contacto, o sea que son muy suaves y te puedes resbalar. Elegir un zapato de piel resistente que cubra todo el pie. Este tipo de calzado proporcionará mejor protección. El tipo de zapato que no se debe utilizar, bueno, claro está, ¿no? Los tacos, como les decía, plataformas, sandalias, etcétera, etcétera, que van a exponer tus pies. Bien, los guantes, esto es bien importante también. La contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del operador es para evitar, disminuir ese riesgo. También la transmisión de gérmenes del paciente a la mano del operador. O sea, todo esto, los guantes tienen como función, objetivo, evitar o disminuir el riesgo de contaminación del paciente con microorganismos de la piel del operador y la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del operador. O sea, ambos, trabajador y paciente. Bien, entonces hay que tenerlo presente todo el tiempo. Estos guantes, primeramente, antes de colocármelos, mis manos tienen que ser bien lavadas según la técnica y secar antes de su colocación. Definitivamente. Lavar y secarse bien las manos. De acuerdo al uso de los guantes, pueden ser estériles o no, y se deberá seleccionar uno u otro según la necesidad. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si tú vas a hacer una sutura de heridas, lógicamente el guante tiene que ser estéril. Si tú vas a hacer el aseo de un paciente, lógicamente los guantes tienen que ser solamente de procedimiento, que no necesariamente tienen que ser estériles. Entonces es muy importante recordarlo, ¿ya? Tipo de guantes, hay de látex, de plástico, de caucho, neopreno, algodón, amianto, etcétera, etcétera. Hay gente que es sensible al látex, entonces ellos pueden elegir otro tipo de material para poder trabajar. Bien, el lavado de manos, ustedes ya lo han realizado, ahí está la información que les he dejado también en las diapositivas, ¿no? Aparte de unos videos que les he dejado para que recuerden bien el lavado de manos, que hoy en día le estamos dando mucho énfasis a esto para evitar la contaminación con ese virus. El lavado de manos es imprescindible en el trabajo diario del personal sanitario, definitivamente es básico, porque evitamos también la transmisión de enfermedades o infecciones cruzadas. Usar la técnica antes del contacto con el paciente, o sea, lavarte tus manos antes de ir al paciente, antes de realizar una tarea aséptica o cualquier procedimiento que tengas que hacer. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, también, así que esté con guantes, también hay que volverse a lavar sus manos. Después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Es decir, todo tiempo hay que estarse lavando las manos. ¿Ven? Ahí están lavándose sus manitos. Y ahí hay pasos. Ustedes saben primeramente qué hacer, ¿no? Humedecerse las manitos. ¿Ven? Ahí está, sus manitos. Se echan abundante jaboncito. Ahí está, se aplican su jaboncito. Ahora se está utilizando mucho el jabón líquido. Frote las manos palma entre palmas. ¿Ven? Ahí lo están viendo sus pasos. Y luego están viendo su manito con mano, la mano derecha con la izquierda. ¿Ven? Ahí están entre dedos, ¿no? Entre cruzan los deditos. ¿Ve? Acá está. ¿Ve? El lavado. El quinto paso, por ejemplo, van a ver las dos manitos en sentidos contrarios a la palma y agarran el dedo gordito, el pulgar, una mano lava la otra y de esa manera queda totalmente limpiecito. Aquí van a ver que con la punta de los dedos limpian aquí la zona unguial de las uñas, ¿no? Sucesivamente, ambas manos, derecha, izquierda, derecha, y luego se enjuagan sus manitos, agarran su papel toalla, se seca y conservan el papelito para cerrar el cañito, ¿no? Y no se siga perdiendo agüita. Ahí está, una gota de agua es una gota de vida. ¿Ven? Ahora también cómo se van a colocar, cómo es el calzado de los guantes. El principio de la bioseguridad vamos a tener presente que es el uso de barreras, ¿ya?
barreras primarias, como habíamos dicho. Tenemos, por ejemplo, calzado de guantes. Ahí está. Batas, las mascarillas y las cubiertas para la cabeza y los zapatos, ¿no? Ahí tenemos que utilizar guantes en el hospital, ayuda a prevenir la propagación de microbios. Ahí está, muy bien. Úsalos cada vez que tú vas a realizar un procedimiento que te vaya a tocar, ¿no? Estar en contacto con sangre, líquidos corporales, etcétera, etcétera, etcétera. Y realización de punciones venosas, ¿ya? O sea, cuando vas a colocar o canalizar una vía endovenosa, hay que colocarse guantes, ¿ve? Para prevenir la propagación de microbios, para crear una barrera entre los microbios y tus manos, a mantener tus manos limpias y lógicamente te va a ayudar a evitar que te enfermas. Si un paciente saludable, incluso si un paciente parece saludable y no tiene signos de ningún microbio, de todas maneras siempre usa tus guantes. Es parte de la bioseguridad que nos dice la universalidad. Consideremos a todos los pacientes como altamente contaminados, porque de esa manera yo sé que tengo que y debo aplicar mi bioseguridad adecuadamente. Escoger los guantes apropiados, eso es básico. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi medida de guantes número 7 o 7,5, no me va a poner un guante 8 o 9. Va a bailar, se me va a caer, o sea, no va a cumplir la función de guante protector. Hay que buscarlo a la medida, ¿no? Los recipientes de guantes desechables deben estar disponibles en cualquier área de donde se tenga que trabajar con los pacientes. Siempre debe haber un espacio, como les digo, un tacho o algo donde se van a eliminar estos guantes. Escoger el tamaño correcto para un buen ajuste, eso es básico. Guantes muy grandes, lógicamente es difícil sostener objetos, se te va a resbalar, es más fácil que los microbios penetren dentro de ellos. Guantes muy chicos se van a romper, a rasgarse. Algunos procedimientos de limpieza y cuidado requieren guantes estériles definitivamente, ¿no? En la cirugía, la sutura de herida, curaciones, etcétera, etcétera. La atención de un parto, todo eso necesita guantes estériles. Estos guantes vienen en tamaño numerado y para manejar productos químicos revise la hoja de datos de seguridad, el material para elegir el tipo. No utilice lociones ni crema de mano a base de aceite, a menos que estén aprobadas para su uso en guantes de látex. Si tienes alergias, no utilice guantes, lógico. Evite el contacto con ese producto. ¿Cómo debes quitarte tus guantes? Ahí está. Cuando se quiten los guantes, asegúrese de que la parte externa de ellos no toque tus manos desnudas, definitivamente, ¿ya? La técnica, por ejemplo, para quitarse los guantes, hay que tener presente que en ningún momento tu mano debe tocar, tu mano libre no debe tocar el guante contaminado. Por ejemplo, aquí tú vas a ver que cuando te quites los guantes, asegúrate que la parte externa del guante, aquí ven, mira por ejemplo acá, la parte externa del guante, no toque tus manos desnudas. Agarra la parte superior del guante derecho con la izquierda, o sea, ambas manos se ayudan, ¿ya? Y el guante lo vas a jalar y quedarán al revés, ¿ya? Ale hacia las puntas de los dedos y sostenga el guante vacío con la mano izquierda y así sucesivamente el otro, de tal manera que quedan juntos y al revés. De esa manera no va a contaminar, ¿ya? Bótenlo en un recipiente que debe haber en tu servicio y de esa manera se hace la eliminación adecuada. Utilice un guante nuevo para cada paciente y previamente hay que lavarse las manos entre paciente y paciente. Así es. Tenemos también, por ejemplo, el uso de barreras, ¿ya? El uso de barreras aquí, las barreras terciarias, secundarias, número 3. Aquí corresponde al diseño de adecuada ubicación de los sitios especializados, así como la disponibilidad del material y el equipo requerido contribuyen a la protección del personal, del ambiente y la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Miren, jóvenes, hoy en día, de repente ustedes van a ir a trabajar a un hospital donde ya todo el hospital está diseñado con ambientes específicos para colocar todo lo que son desechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se dice de la disponibilidad del material y del equipo requerido contribuyen a la protección de todo el personal, pero cuando nosotros nos quitamos esto, tiene que haber ambientes especiales o adaptados para que el personal pueda allí
guardar o eliminar sus, ¿no? sus elementos de protección. Los medios de eliminación de material contaminado, ¿ve? Comprende el conjunto de dispositivos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son depositados y eliminados sin riesgo. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿ven? La técnica de MINSA, ¿no? De residuos sólidos. Tenemos residuos biocontaminados, tenemos también, por ejemplo, de tipo A, atención al paciente, instrumentos, materiales empleados en la toma de muestras, tejidos y otros, ¿no? Material biológico, sangre humana, productos derivados de la sangre, quirúrgicos, anatomopatológicos, cuando se llevan muestras para estudiar, ¿no? En el caso de tumores, para descartar cánceres. Y lógicamente los punzocortantes, como les decía, las agujas, los bisturíes, las hojas de bisturíes, donde las arrimar, ¿no? Y en laboratorio cuando se trabaja con animales, ¿no? Mire cómo libremente han botado jeringas en un ambiente, al medio ambiente, libremente, peligrosísimo. Y aquí tenemos clases de residuos especiales, ¿no? Por ejemplo, también están clasificados tipo 1, B1, químicos peligrosos, farmacéuticos, tipo 3, radiactivos, ¿ve? Entonces ahí vamos a ver la clase C, por ejemplo, también residuos comunes similares a los de la casa. Ahí puedes botar papeles, cartones, ¿no? Un material que no tiene sustancias orgánicas, ¿no? Son, o sea, como los que botas en casa, ¿no? Que no tienen sangre, contaminantes de cosas, ¿ven? Ahí ven más o menos. Ahí, por ejemplo, se ve un grupo, ¿no? de fotos que pueden ver que están limpiando, acá están en una cirugía, aquí están con las bolsas rojas, los punzocortantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que tener presente, ¿ya? Para nuestro trabajo. El manejo. Se usará diferentes recipientes, utilizar el código de los colores, por ejemplo, aquí tenemos para residuos contaminados y especiales, emplear la técnica de doble embolsado, rotular, utilizando símbolos de acuerdo a la naturaleza del producto. Los residuos punzocortantes, compuestos con cultivos, inóculos, medios de cultivo y derivados, o sea, de la sangre, biocontaminados, deben ser tratados en el mismo lugar de generación. En muchos hospitales se cuenta con incineradores, o sea, se quema todo lo que son residuos anatomopatológicos cuando ya se les van a descartar, porque son muy contaminantes, ¿ya? Entonces, los residuos compuestos por tejidos, órganos, fetos, piezas anatómicas deben ser embalados con toda la medida de precaución para ser llevados a una fosa común o a la incineración. Generalmente los hospitales se lo incineran, ¿ya? Para evitar daño a la salud y al medio ambiente de tu comunidad. Las personas que manipulan residuos y desechos deben ser previamente capacitadas y recibir controles médicos periódicos. Eso es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos normas generales de la bioseguridad, también tenemos cómo eliminamos el material contaminado. Aquí, por ejemplo, tenemos, a ver, recomendaciones prácticas para desarrollar actividades vinculadas al desecho de materiales cortopunzantes como agujas, bisturíes, instrumentos puntiagudos como tijeras, láminas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que nos aconsejan mucho y es muy importante tenerlo presente es no reencapuchar las agujas o reencapsularlas. Eso recuérdenlo. Si tú ya utilizaste una aguja, la colocaste al paciente, no la vuelvas a reencapsular, o sea, volverla a tapar, digamos, ¿no? De frente hay que botarla en el recipiente de los punzantes y cortantes, sin tocar nada, ¿ya? No debes doblarla, peligrosísimo. No romperlas tampoco. Tampoco debes no manipular la aguja para separarla de jeringa. Terrible, no hagan eso. De ser posible, usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. Los recipientes descartadores deben estar a lo más próximo posible al área de trabajo. Eso sí, es muy importante. En cada servicio debe haber de esos recipientes. Son especiales, hechos de material doble para que no pasen las agujas y todo eso, ¿no? Agujas y jeringas se deberán usar de materiales descartables y las agujas y jeringas deben ser colocadas en recipientes descartadores.
Las agujas no deben ser dobladas ni se le debe colocar el capuchón. ¿Ven? Ahí está, miren, miren, miren. Acá, ¿ven? Ahí está la agujita. Protector. Y este debe desecharse en el mismo momento en que se retira la aguja. Aquí, por ejemplo, vamos a ver también uno de esos modelitos en la cual tú puedes utilizar y meter ahí tu material desechable, ¿no? Punzante. No deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados, ¿no? De material resistente a pinchazos. Este de material debe ser doble con el procedimiento de incineración. Se recomienda eso. Es recomendable que tengan asa. La abertura debe ser amplia, taparse cuando se llene hasta las 3/4 partes de volumen. Debe ser de color amarillo, tener el símbolo de material infectante y una descripción advirtiendo que se manipule con mucho cuidado. De tener dicha inscripción y símbolo de dimensiones no menores a 1/3 de la altura, con 2 impresiones de forma de visualizarlo fácilmente desde cualquier posición. Ya, eso es muy importante tenerlo presente. Ahí está. Esta es la flor de lis, le llaman así. Ese es el logo de la bioseguridad. Y esto también lo ponemos como muerte, ¿no? Que significa peligro. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo presente siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, acá ustedes van a ver también en la separata, también se las he dejado, todo lo que dice, por ejemplo, la clasificación de los residuos hospitalarios, porque para eso se hace, ¿no? Una clasificación, ¿no? A ver, desechos no peligrosos, como le decíamos, como desechos domésticos. Aquí los dicen que se debe meter en bolsas blancas o verdes. En otros las ponen en bolsas negras, así como la que tú botas los desechos en tu casa. Y los punzocortantes o infecciosos se colocan en bolsas rojas, ¿ves? Los farmacéuticos químicos, otros peligrosos y desechos anatomopatológicos, todos son en bolsa roja. Lo que significa que son desechos contaminantes altamente, en este caso, patógenos, infecciosos, ¿no? Aquí, por ejemplo, que estos son infecciosos, contienen patógenos en cantidad suficiente como para representar una grave amenaza, ¿ya? Los desechos de cirugía, de aislamiento, las unidades hospitales, los desechos con animales. Por favor, ese micrófono. Desechos farmacéuticos y otros químicos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la farmacia de los hospitales también se desechan ciertos productos químicos, por ejemplo, también vacunas que ya pasaron, se vencieron, etcétera. Y después de que pasó el proceso de lo que es el administrativo, ¿no? Cuánto se utilizó, cuánto se va a botar, etcétera, etcétera. Esto hay que también eliminarlo adecuadamente, ¿ya? Por ejemplo, tóxicos, desechos tóxicos, corrosivos, inflamables, reactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros más peligrosos, como desechos radioactivos. Pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos, ¿ven? O sea, son diferentes presentaciones y diferentes tipos de desechos y cuál más contaminante que otro. Por ejemplo, pongamos que desechos anatomopatológicos. ¿A quién se le llama así? Por ejemplo, a los desechos que son producidos cuando, a ver, vamos a suponer a un paciente le han amputado un pie, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese pie no va a ir libremente a cualquier relleno sanitario, ¿no? Ese pie va a tener que ser incinerado, no puede ir libremente a un botadero, ¿no? Lógicamente también, ahí más o menos ustedes se dan la idea, miren cómo se elimina, ¿no? Aquí, por ejemplo, los desechos de punzantes y cortantes debe ser en materiales que resistan a que no te pinches tú. O sea que son fuertes, el material fuerte. Brindar los primeros auxilios en el caso de procedimiento de accidente de trabajo, reportar el accidente de trabajo al jefe inmediato, comunicar, diligenciar el formato de reporte y remisión al servicio de urgencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Yo les había dicho de que ocurre un accidente de tránsito, inmediatamente hay que reportarlo a través de un papel escrito, como decimos, papelito manda. Hubo un caso, por ejemplo, lo leí de una enfermera que ella, en un pueblo, en un lugar de Estados Unidos ocurrió esto. Ellas allá en esos hospitales siempre les hacen sus controles.
ellos cuando se van a ir de vacaciones, igual que acá también se están haciendo controles, las enfermeras, el personal que se va de vacaciones, se les hace un examen general, ¿no? De sangre, de todo. Y la señora salió muy bien. Bueno, resulta que cuando ella regresó después de sus vacaciones, regresó a trabajar nuevamente y hubo una emergencia, una de las tantas noches de trabajo nocturno, llegó una emergencia de un paciente y en su atención, bueno, en el siguiente episodio hubo un control también a nivel sanguíneo y la señora salió positiva al VIH. Entonces, ¿cómo es posible? Pobrecita, porque hasta su familia, su esposo pensaba que lo había engañado, situaciones así bien complicadas. ¿Qué había sido? Que en la atención de ese paciente que llegó en una emergencia, habían utilizado sus materiales de protección, pero de todas maneras con la rapidez con que han trabajado parece que esta señora se contaminó y no lo reportó. Y entonces se presentó positiva y ya tuvo todo ese problema. Entonces hay que evitar eso. Si tú tienes un accidente de trabajo, hay que reportarlo por escrito. Hay unos formatos en los servicios del hospital en la cual tú escribes a qué hora, qué día, en qué servicio, qué todo, cómo fue el accidente, ¿ya? Eso es muy importante. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo es el protocolo? Cuando es en exposición de piel y mucosa, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente, si tú te cortas o te hincas, algo ahí, ¿no? Por ejemplo, tú lo que tienes que hacer es lavar con abundante agua acá, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lavar con abundante agua y con agua y jabón. No frotar con esponja para no causar laceraciones, solamente agua abundante y jabón. Si es en la conjuntiva, o sea, en el ojo, usar suero fisiológico, estéril, ¿ya? Lavar el ojo, que caiga el suerito ahí, lave y elimine el exceso, ¿no? No puede haber caído. En un pinchazo o herida, ¿qué hacer? Por ejemplo, promover el libre sangrado, ¿ya? Que sangre ahí libremente, que sangre, ¿ya? De tal manera que luego lavar con agua y jabón y jabón yodado, ¿no? Entonces, como tipo yodo povidona. Exposición en la boca, o sea, si te salpicó algo, hay que hacer enjuague con agua y escupir. O sea, son medidas que hay que tener presentes, ¿ya? Son protocolos de manejos en casos de accidentes biológicos, ¿ya? Con riesgos biológicos. A ver, por ejemplo, también ahí vemos el dedo, mire, de esa persona que se pinchó acá, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, comunicar el reporte de exposición a material biológico, esto es muy importante, que ha sido con sangre o depende de ustedes digan, ¿no? Dicha notificación te permite optimizar la atención al accidentado, realizar un seguimiento de las consecuencias, estudiar medidas tendientes a evitar la repetición. Eso es muy importante. Y con el jefe de tu servicio, médico de urgencia y profesional de la salud ocupacional, calificar el riesgo. Eso hay que informarlo, ya no te quedes callado. Lavarse con abundante agua, ¿no es cierto? Bien. Hay que, por ejemplo, vemos qué factores determinan la posibilidad de infección frente a un accidente laboral, ¿no? O sea, qué factores determinan la posibilidad de infecciones frente a un accidente de trabajo cuando es la exposición de sangre, fluidos corporales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos el volumen de fluido transfundido, ¿no? Este volumen depende de, por ejemplo, de la profundidad del pinchazo, del tipo de aguja, ¿ya? Si es maciza, hueca, el calibre de la misma. Si del tipo de procedimiento, si ha sido una punción venosa o una intramuscular. También puede ser de la utilización de guantes, en el caso de un pinchazo en la mano, ¿ya? También puede ser la concentración y viabilidad del virus en el fluido corporal. Porque existen, jovencitos, fluidos corporales que son considerados líquidos de precaución universal. O sea, ¿cuáles son? La sangre, el semen, secreciones vaginales, líquidos pericárdicos a nivel de corazón, cualquier otro líquido contaminado con sangre, la leche materna incluso, el líquido cefalorraquídeo, líquidos senoviales, líquidos pleurales a nivel de pulmón, pleuras, líquido amniótico en el caso del bebé, líquido peritoneal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ustedes van a ver que, por ejemplo, en la leche materna, si una madre es VIH positiva, no pueda delatar, brindar lactancia a su hijito,
por este peligro, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Porque ahí se ha hecho estudios de que la concentración del VIH, en este caso del VIH, es elevada. Bajo la concentración, y no se ha denunciado ningún caso vinculado, por ejemplo, estos riesgos, estos fluidos son potencialmente de riesgo. La sangre, por ejemplo, ¿no? La saliva, el semen, etcétera, etcétera, etcétera. La concentración del virus en plasma es aproximadamente 10 veces menor que el de las células mononucleares, lo que determinaría que la transmisión depende de un volumen importante de sangre. La sangre es uno de los elementos, digamos, biológicos que pueden contaminar altamente. O sea, tiene una gran incidencia de microorganismos, en este caso, si se trata del VIH o hepatitis B, ¿no? O sea, una alta tasa viral. Y aquí, por ejemplo, te hablan de los niveles de bioseguridad. Bioseguridad 1, bioseguridad, nivel de bioseguridad 2. ¿Esto de qué trata? Más que todo, los niveles de bioseguridad se dan en niveles de acuerdo a la atención o al caso que tú estés atendiendo, ¿no? O depende en el lugar donde tú estés laborando, a qué te estás dedicando, ¿no? Por ejemplo, esta es el nivel de seguridad 1, aplicable a los organismos de riesgo individual, poblacional escaso o nulo. Son laboratorios básicos que se utilizan con fines de enseñanza e investigación básica. ¿Se dan cuenta? Eso más que todo en los laboratorios, ¿ya? Donde manipulan, pero aquí el nivel 1 no es tan riesgoso. En el caso del nivel 2, del nivel de bioseguridad 2, aplicable a los agentes de riesgo individual moderado y riesgo poblacional bajo. El VIH son laboratorios básicos que se utilizan con fines diagnósticos e investigaciones de enfermedades patológicas. Nivel de bioseguridad 3, aplicable a los agentes de riesgo individual elevado, poblacional bajo, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, son laboratorios de contención que se utilizan con fines diagnósticos e investigación de enfermedades patológicas, además de determinarse pruebas especiales. Y el 4, que es el máximo, aplicable a agentes de riesgo individual y poblacional, como el virus ébola. Este es terrible. Esto en la zona del África, hay causado muchas muertes. Son laboratorios de contención máxima que se utilizan con fines diagnósticos e investigación de enfermedades exóticas peligrosas. ¿En dónde se encuentran estos? Esto en la CDC, ¿ya? La CDC, que viene a ser el Centro de Investigaciones de Enfermedades, tiene su sede en Atlanta, Estados Unidos. Es un estado de allá. Y bien, las siglas BSL vienen de la escritura en inglés de BSAP. ¿Ve? Biosafety level, ¿no? Bioseguridad leve. La condición de un agente biológico de ser patógeno proporciona las medidas de bioseguridad que deben implementarse, definitivamente. Hoy en día estamos viviendo una pandemia y este virus es muy mortal, ha causado muchas muertes en nuestro medio. Desgraciadamente, bueno, muchas personas no se conocía mucho de este virus. Bueno, ahora ya sí se sabe mucho de él y ya se sabe cómo aplicar adecuadamente la utilización de los elementos de protección personal, porque de esa manera evitaremos contaminarnos. Ahí, por ejemplo, hay señales de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, tenemos el color rojo, prohibición y comportamientos que son peligrosos. Rojo, peligro, alarma. Parada, dispositivo de desconexión, emergencia, evacuación. O sea, este es peligro, ¿no? Contra incendios, etc. Amarillo, anaranjado, advertencia, tengan precaución. En el azul, obligación, comportamiento de acción específica, uso de equipos de protección. Verde, salvamento, ayuda, ¿ven? Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de salvamento, socorro, locales, etc. Y verde también, situaciones de seguridad, situaciones normales, ¿no? O sea que aquí no hay tanto riesgo. Pero el rojo sí, él nos está indicando que es peligro, ¿ya? Peligro. Ahí tenemos también, por ejemplo, que una señalización que referida a un objeto o actividad o situación determinada propone, por ejemplo, una indicación, una obligación relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color,
una señal luminosa, una comunicación verbal, una señal gestual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo les agradezco su atención. Esta parte de la bioseguridad es bien, a ver un ratito, por favor. A ver. Ya. Bien, chicos. ¿Qué les pareció el tema? Muy interesante, profesora. Porque esto de la bioseguridad usted ya la conoce de hace tiempo también, porque la han aplicado también en lo que es los primeros auxilios, ¿se acuerdan, chicos? Ustedes lo han aplicado ahí, lo han tenido presente, todo eso. A ver qué dice Analí Palomino. ¿Qué dice Analí? ¿Cómo aplicarías tú la bioseguridad? A ver, ¿quién me explica eso? Utilizando los implementos. Con mucha responsabilidad, mi. Ya, muy bien, claro que sí. Ya. Utilizando todas las medidas de seguridad, como Muy usted bien. nos ha enseñado siempre, Claro. es protegiéndonos. Sí. Si yo me protejo, también protejo a los demás. Claro, Entonces, no me contagio, siempre ¿no es cierto? Claro. No contagio ni me contagio. O sea, ese es el principio, digamos, Ajá. ¿no? Claro. Tú Ajá. te proteges, así es. Tú te Ajá. proteges, tú te cuidas y también cuidas al otro, lógicamente, ¿no? Si yo me protejo, Claro. yo no me contagio, tampoco no contagio a nadie. Ese es el principio, ¿no? O sea, es una medida de seguridad para ambos. Claro. Así es, o sea, son principios que debemos tener presente y sobre todo comportamientos, ¿no? Que debemos tener nosotros con respecto a lo que es cuando nosotros nos exponemos a agentes biológicos. Tú como profesional vas a estar expuesta a estos agentes. Entonces, aplicando tu bioseguridad, lógicamente vas a evitar o disminuir ese riesgo biológico. Consideremos a todas las personas como altamente contaminadas. De esa manera, tú vas a evitar que te contamines tú y contaminar a otros. Por ejemplo, si tú te lavas tus manos entre paciente y paciente, o sea, en la atención de paciente y paciente, lógicamente van a disminuir las infecciones intrahospitalarias o también las infecciones, digamos, cruzadas que llamamos. ¿Por qué? Porque yo puedo llevar la infección de este paciente A al paciente B, si no me llevé un buen lavado de manos, no apliqué un buen lavado de manos, o no apliqué bien mis medidas de bioseguridad. Entonces, lo que yo estoy causando es un problema. Entonces, hay que lavarse bien las manos entre la atención que tengas tú entre paciente y paciente. Eso es muy importante. O sea, lavarse las manos antes y después de tener contacto con el paciente. Claro, muy bien. Y cuando tú utilices guantes, así utilices guantes. A ver, te quitaste los guantes, los eliminaste, nuevamente hay que lavarse las manos. Lavarse las manos, eliminar los guantes, lavarse nuevamente las manos adecuadamente y colocarse otros guantes porque vas a atender a otra persona. Entonces, siempre, en todo momento, tú aplicas tu bioseguridad, lógicamente vas a disminuir las contaminaciones, los riesgos biológicos, claro está, y bueno, vamos a tener menos, o sea, estar en contacto con contaminantes, porque estoy aplicando adecuadamente mi bioseguridad en todo momento. Entonces, y es más, no solamente en el hospital, la bioseguridad también está en nuestros hogares, a donde tú vayas, porque en el hogar, cuando aplicamos bioseguridad, por ejemplo, también cuando también nos lavamos nuestras manos, claro está, ¿no? Para no contaminarnos. Claro, Miss, Claro. en estos momentos está más ahorita la bioseguridad, ya que estamos con esta pandemia, Sí. creo yo que ahorita la bioseguridad está más, Sí. estamos actuando más con más precaución, Sí. todo esto, ¿no, Miss? Porque Sí. tenemos que tener más precaución por todo lo mismo que estamos pasando. Muy bien, Ruth, cierto. A ver, ¿quién